¿Qué tal amigos y amigas de MotoGP y del canal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más y hoy nos toca analizar todo lo que ha ocurrido durante el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. Vamos a empezar como siempre con los resultados del Gran Premio de Gran Bretaña, en este caso el Gran Premio de Gran Bretaña, con la victoria de Raúl Fernández, una victoria impresionante ayer, metiéndole 2,5 segundos a Jorge Martín, un Raúl Fernández que metió muchísima ventaja en las primeras vueltas y luego fue gestionando esa distancia. Tercer puesto para Marco Bezzecchi en un esfuerzo titánico este fin de semana, volviendo de lesión. Cuarta posición para Alex Márquez, que honestamente yo creo que debería haber estado en podio si no hubiese cometido ese error que cometió en la curva 1, justo después de hecho de haber pasado a Marco Bezzecchi. Quinta posición para Pedro Acosta, buen resultado como siempre Pedro con la KTM. Sexto, Fabio Di Giannantonio. Séptimo, Marc Márquez. Mal fin de semana para el piloto de Ducati. Y ya en la, podríamos decir, MotoGP 1.5, Brad Binder en octava posición, pero como veis ya muy lejos de los grupos de delante. Noveno Luca Marini, décimo Diogo Moreira, undécimo Morbidelli, que como siempre con la Ducati está ahí bastante atrás. Duodécimo Jack Miller, decimotercero Paul Espargaró sustituyendo a Viñales, decimocuarto Toprak, decimoquinto Augusto Fernández con el wildcard en Yamaha y en última posición un Fabio Quartararo que realmente terminó en duodécimo lugar, pero fue sancionado con 16 segundos, pero ojo, fue sancionado con no por presiones de neumáticos, sino la válvula, o mejor dicho, el sensor de presiones del neumático que no estaba bien configurado, no estaba bien ajustado obviamente en esos neumáticos de su Yamaha, esos neumáticos Michelin, y por eso fue sancionado un Fabio Quartararo que, pues la verdad que son todo piedras y losas sobre encima de él ahora mismo y que evidentemente está deseando salir cuanto antes de Yamaha. No clasificados, como veis ahí abajo, ya lo comentamos ayer durante la carrera, 7 pilotos que aunque ponga que Joan Mir, pues bueno, no fue capaz de terminar la primera vuelta, pero todos ellos se cayeron. Primero, de hecho, fue Joan Mir y Alex Rins, que no se vio en la tele su incidente básicamente. Luego tenemos a Bastianini, a Lecuona, a Crutchlow y nombres muy importantes como Bañaya y sobre todo a Ogura que se cayeron todos, como veis, en la primera mitad de la carrera. Así que es cierto que ya después de esas caídas, luego ya no vimos una carrera más movida en ese sentido. Yo creo que todos ya se percataron mucho de lo que estaba sucediendo y la carrera en ese sentido se paró un poquito. Y vamos ya con la clasificación del Mundial de Pilotos después de este Gran Premio en Silverstone con un Jorge Martín que sale reforzadísimo de este Gran Premio. 32 puntos de los 37 posibles, como bien sabéis, cada fin de semana ha sumado el piloto madrileño de Aprilia. Sigue líder con 240 puntos y aumenta esa distancia en prácticamente un Gran Premio sobre el segundo clasificado que contra todo pronóstico se pone ahora Marco Bezzecchi en ese segundo lugar, 209 puntos a 31 de su compañero de equipo. Tercero, el piloto japonés Ai Ogura, también de Aprilia, 203. Y cuarta posición para Marc Márquez con 200, que sale con 40 puntos de desventaja sobre Jorge Martín. Es decir, en este Gran Premio Marc Márquez ha perdido 22 puntos con el líder, que sigue siendo Jorge Martín, y al igual que Ogura ha perdido un puesto en el campeonato. Por debajo de ellos tenemos a Fabio Di Giannantonio con 199, un punto tan solo menos que Marc Márquez. Sexto, Raúl Fernández con 184. Ya un poquito más lejos, pues tenemos a Pedro Acosta, a Francesco Bagnaia y el último piloto con más de 3 unidades, en este caso Alex Márquez, novena posición, 106 puntos. Y Aprilia, evidentemente, sigue liderando en el Mundial de Marcas y de Constructores. Bueno, vamos a comenzar con el análisis ya de este Gran Premio y evidentemente tenemos que comenzar con el ganador de la carrera, Raúl Fernández. Un fin de semana de altos y bajos para él tremendo. La verdad que llegó del parón veraniego pues con ganas evidentemente de este Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, un circuito que todos veíamos que para Aprilia pues sinceramente iba a ser bastante favorable. No sabíamos si mucho o poco con respecto a Ducati, pero sí que yo creo que más o menos todos teníamos claro que Aprilia iba a tomar un poco la delantera en ese sentido. Y yo creo que aparte de que este fin de semana hemos visto a Aprilia, bueno, ya aquí cada uno le puede poner el grado que considere. Yo creo que va un poquito, claramente, pero poquito por encima de Ducati. Yo creo que no nos esperábamos que Raúl Fernández ganase. Yo, por ejemplo, yo mismo venía diciendo todo el fin de semana en los directos, si habéis estado viéndolo, que para mí el favorito para esta carrera, para este Gran Premio en general, era Ai Ogura.
y al final ha sido Raúl Fernández que normalmente, y bueno, y él mismo lo confirma, ¿no? Muchas veces con sus declaraciones, es más fuerte en los sábados que en los domingos. Y de hecho, pues bueno, fijaros que al final acabó siendo más fuerte el domingo que el sábado. Raúl Fernández, que evidentemente pasó directamente a la Q2, clasificó bastante bien en primera línea. Y luego tuvimos a Raúl Fernández que hizo una carrera de sábado en la que empezó cometiendo un pequeño error en la salida, intentó remontar la distancia y en un intento de alcanzar a Marco Bezzecchi, pues se fue al suelo, error no forzado, un error del que se lamentó bastante luego en las declaraciones Raúl Fernández y que obviamente llegaba a la carrera del domingo con ganas de reivindicarse, de redimirse, como estáis viendo en el título del vídeo hoy, y sinceramente, yo creo que hizo la carrera perfecta. Yo honestamente no me esperaba que Raúl hiciese una carrera como la que hizo ayer. Sobre todo de ser capaz de pegar ese pedazo de tirón que metió al principio y luego gestionar tan bien la distancia, porque es que hasta prácticamente las últimas 4 o 5 vueltas, pues estuvo manteniendo, ya fuese con Bezzecchi o con el propio Jorge Martín, la distancia de 4, bueno, fue escalando hasta prácticamente los 5 segundos y como digo, hasta casi el final de carrera mantuvo esa distancia. Luego ya, pues, vamos a decirlo que se relajó un poquito o fue más tranquilito, mejor dicho, yo creo, ¿no? No creo que se relaje del todo, pero sí que fue un poco más tranquilo en los últimos giros. Y la verdad que hizo un fin de semana tremendo Raúl Fernández que, pues mira, tuvo la suerte de que pudo celebrar por fin un buen resultado con el dueño de la estructura de Trackhouse, Justin Marks, que estuvo ayer presente en el Gran Premio. Él mismo comentaba que vino a la carrera del año pasado en Valencia, en la que estuvo peleando por la victoria con Bezzecchi precisamente, y que al final no pudo celebrar ese premio con él porque creo que comentó que se fue antes o algo así. Y hoy la verdad, bueno, mejor dicho ayer, no hoy, tuvo la suerte de poder celebrar bien esta victoria con él, además de que obviamente Raúl Fernández, como digo, se quita ese peso de encima de haber cometido el error que cometió el sábado. La verdad que un fin de semana tremendo para Raúl Fernández. Yo creo que obviamente le resta un poquito ese error que cometió el sábado, pero la verdad, ojalá cometer en la vida en los errores que comete Raúl Fernández el sábado y luego redimirse de la manera en que lo hace en el domingo. Así que, de nuevo, Trackhouse siendo el equipo pues más dominante de Aprilia en este caso, aunque sí que es cierto, y ahora lo vamos a ver con el resto de pilotos de Aprilia, que la verdad sí que han estado por fin este fin de semana, tanto uno como el otro, a la altura. Como comentaba, un fin de semana dominado por completo por Aprilia y tenemos ahí a la izquierda en nuestra imagen, a la derecha obviamente la vida real de Raúl Fernández, al segundo clasificado de este Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, Jorge Martín, y para mí yo creo que de manera bastante evidente el gran beneficiado de este fin de semana, Jorge Martín, que llegaba a este Gran Premio declarando que la verdad no sabía ni cómo estaba líder, no sabía por qué estaba líder, porque la verdad desde más o menos el Gran Premio de Hungría había perdido un poco el camino, se podría decir, de lo que venía siendo la moto. Un Jorge Martín que en la primera parte de esa primera parte de la temporada, aunque sea un poco lioso esa manera de decirlo, pero creo que tiene sentido, ¿no? La primera parte de la temporada, ¿no? Esas primeras 5 o 6 carreras, que sí que es verdad que estuvo muy bien, pero luego, como digo, a partir de Hungría, con ese accidente que provocó, el mal rollo que se creó también dentro del equipo, con el tema de las declaraciones de Rívola y tal y cual, pues sí que es cierto que estaba un poco a la deriva Jorge Martín. Acordaros también esas, ¿cuántas fueron? 6 caídas, si no recuerdo mal, ¿no? En el Gran Premio de Cataluña en Montmeló, también incluso después en el test posterior que salió en ambulancia. En fin, la verdad que Jorge Martín llevaba unos cuantos grandes premios en los que más o menos se mantenía, pero tampoco estaba sacando unos resultados que fuesen espectaculares. Se fue al parón veraniego siendo líder. Él mismo, como digo, ha declarado que no sabía por qué llegó a este Gran Premio diciendo no sabía por qué estaba realmente liderando el Mundial, porque él no estaba en forma, o sea, no se encontraba competitivamente hablando como para estar liderando el Mundial, ¿no? Se extrañaba mucho, pero con la victoria que consiguió el sábado en la sprint, muy buena victoria de Jorge Martín, pues ya empezó a creérselo un poquito más. Él mismo declaró que ya pues empezaba a creer un poquito más que estaba liderando, que podía liderar el Mundial más que el jueves, ¿no? Que más o menos fue cuando hizo esas declaraciones. Y Jorge Martín, que ayer, bueno,
por terminar el tema de la sprint, pues el sábado hizo una carrera, pues la verdad, muy, muy sólida. Fue de los mejores pilotos en gestionar esos neumáticos blandos traseros, que todo el mundo está hablando sobre esos neumáticos traseros y hemos venido nosotros hablando en los directos sobre ellos. Que por cierto, por si todavía quedan dudas, ya lo dijimos en varios directos aquí para aclarar el tema. Michelin había traído, y ha traído este año, mejor dicho, un compuesto blando más duro para la parte trasera y por eso, pues bueno, hemos visto también a lo mejor cómo en ese sentido también ha podido perjudicar a Ducati, que ya sabemos que el tema de neumáticos más duros, carcasas más duras le viene bastante mal, lo vimos a principios de temporada, pero a Aprilia la verdad que no le vino tan mal, aunque sí hay que decir que se está viendo mucha especulación en ese sentido de que los neumáticos Michelin, con el tema de Marc Márquez y tal y cual, que ahora hablaremos más adelante sobre él, todos los pilotos, cuando terminó esta sprint, todos y cada uno de los pilotos hablaron sobre los neumáticos, lo que habían sufrido, el desgaste que estaban sufriendo, cómo creían algunos pilotos que ni siquiera iban a ser capaces de llegar a la línea de meta, y eso que estábamos hablando de un sábado donde tan solo había 10 vueltas, comparadas con las 20 que son el doble del domingo. El propio Jorge Martín mismo decía que no sabía ni cómo había podido terminado, o sea, había podido terminar ganando esa sprint porque decía que el neumático trasero lo tenía por completo destruido y que estaba yendo de lado a lado sin ningún tipo de sentido. Y bueno, al final fue, como digo, capaz de gestionar bien ese neumático, a pesar de que todo el mundo sufrió mucho con esa gama blanda. Y el domingo, pues Jorge Martín tuvo un inicio bastante... tuvo un poquito complicado, la verdad, tuvo bastante pelea en ese sentido, pero consiguió al final zafarse de un muy buen Marco Bezzecchi en la salida, que no es que saliera mal Jorge Martín, pero sí que es cierto que en la primera frenada bueno, se coló un poco, se le fue un poquito la moto, le acabaron adelantando un par de pilotos y luego tuvo que hacer esa, bueno, mini remontada para llegar al segundo lugar. Y Jorge Martín, que bueno, él mismo declaró luego que intentó, eso, bueno, de hecho lo estuvo hablando con Raúl Fernández en el prepodio, que estuvo intentando tirar para alcanzarle, pero bueno, ayer vio que era imposible ir a por Raúl Fernández porque tuvo un ritmo, bueno, prácticamente perfecto en esa primera parte de la carrera. Y como digo, el gran beneficio de este fin de semana porque sí, Raúl Fernández viene detrás de él, pero todavía tiene una ventaja bastante considerable con el piloto de Trackhouse, pero al resto de pilotos, al único que no le ha recortado, bueno, de hecho sí que le ha recortado, a todo el mundo le ha metido tiempo, bueno, tiempo no, perdón, puntos le ha metido, Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Ayogura que se cayó, ahora hablaremos un poquito de Ayogura. Bueno, es que a todos le ha metido distancia, ha sumado un 32 y este, honestamente, este sí es el Jorge Martín que yo creo que todo el mundo nos podemos esperar de la consistencia y de la regularidad que nos demostró en el año 2024 cuando ganó el campeonato, que sí que es cierto que en domingo ganó 3 carreras, las mismas carreras que ganó Marc Márquez, por ejemplo, ese año, pero que en los sábados sumaba muchísimos puntos, normalmente estaba, si no el primero, el segundo, y en los domingos, pues aunque no era lo habitual, no era la norma que ganase, pero terminaba regularmente en podio y sobre todo, terminaba. Que esa fue la gran diferencia con Pego Bañaya y en un campeonato, el más igualado en estas primeras 11 carreras que se han tomado de referencia de la historia, al menos de la historia de MotoGP, pues obviamente la regularidad ahora mismo importa más que nunca y si Jorge Martín es capaz de mantener esa regularidad, yo creo que podemos estar hablando de un serio, serio candidato al título junto con, se supone, Marc Márquez y también yo creo que hay Ogura y Marco Bezzecchi. Y evidentemente tenemos que hablar del tercer clasificado, ahí ya lo veis a la derecha de la imagen, Marco Bezzecchi, que venía de este parón veraniego después de haber tenido el accidente en Sachsenring, de haberse roto esa clavícula izquierda, de haber pasado por el quirófano esa primera vez para arreglarse esa parte de su cuerpo y pocos días después volvió a pasar por quirófano para limpiarse también la rodilla, en este caso creo que también era la izquierda, por también, bueno, entre el accidente de Assen y el de Sachsenring tuvo bastante también daño en esa rodilla y tuvo que, bueno, tuvieron que realizarle una pequeña operación para limpiarle toda esa zona que estaba bastante sucia por lo visto, obviamente por dentro, si no, no lo hubieran operado.
Y Marco Bezzecchi, que ha hecho un esfuerzo titánico este fin de semana. Yo honestamente no me esperaba que Bezzecchi pudiese aguantar físicamente todo lo que ha aguantado este fin de semana. Obviamente ha estado beneficiado por la Aprilia, eso sin ningún tipo de duda. Yo creo que si no hubiese tenido una Aprilia este fin de semana, Bezzecchi no hubiese aguantado todo lo que ha sucedido. Pero la verdad, ha aguantado muy bien. Sobre todo yo pongo más en valor el tema de la sprint, porque ya sabemos que a Bezzecchi las sprints pues no se le están dando del todo bien este año y ha conseguido podio. O sea, creo que tuvo bastante mérito ese podio el sábado por parte de Bezzecchi. Un Bezzecchi que ya el viernes, cuando entró en Q2 de manera directa en la práctica, llegó al garaje abrazándose con todo el mundo y estaba ya bastante emocionado. Y con ese podio, la famosa foto en la que sale llorando con bueno, él solo, con su madre, con su grupo de mecánicos y de ingenieros, su parte del garaje, ¿no? Su equipo, donde, como digo, estaba súper, súper emocionado, pero a la vez él mismo decía que estaba fatal, estaba súper mal físicamente. Y de hecho, Máximo Rívola hizo unas declaraciones en las que él prácticamente no se creía que Bezzecchi fuese capaz de aguantar todo el tirón de lo que ha aguantado este fin de semana. Y el mismo Bezzecchi básicamente decía lo mismo. Y ayer yo creo que ya no solo es que fuese capaz de aguantar pues 20 vueltas muy exigentes en Silverstone, además con bastante más calor yo creo que del que se podrían esperar, más de 30 grados en el ambiente, 40 y algo grados también en la pista, o sea que condiciones bastante duras, ya sabíamos el tema de los neumáticos y ayer también se hizo evidente que la conservación de la goma, sobre todo trasera, era crucial para el devenir de la carrera, que sobre todo había que cuidarla en la primera parte para poder hacer algo en la segunda o para que no te pasasen por encima en la segunda parte. Y yo creo que Bezzecchi, aparte de eso, y aparte de aguantar evidentemente por su físico, que yo creo que es lo más importante, fue capaz pues, de imprimir un ritmo bastante, bastante bueno en carrera. Fue capaz de aguantar bastante, bueno, bastante. Yo creo que incluso fue capaz de más o menos pelear con sus rivales y el podio lo tenía bastante asegurado, aunque, y aquí vamos, bueno, ya vamos introduciendo un poco el tema Ducati, yo creo que sí, Alex Márquez, que venía bastante bien en la carrera, y de hecho, acordaros que le superó por esa tercera posición, si Alex Márquez no hubiese cometido poco después de adelantarle ese error en la curva 1, que le hizo perder un par de puestos en la clasificación, yo honestamente creo que Alex Márquez tendría que haber terminado en el podio, pero aún así, creo que de hecho lo dije en el directo de la carrera, para mí tercero, cuarto o el puesto que fuese, creo que estaba siendo y ha sido, en definitiva, sin importar un poco tanto el resultado, un fin de semana ideal para volver para Bezzecchi, que la verdad yo creo que le hacía mucha falta a Bezzecchi un fin de semana así, no solo por lo mal que lo ha pasado este parón veraniego recuperándose realmente de dos operaciones, como decía antes, sino por toda la mala racha, toda, yo creo, y creo que ya lo comenté en vídeos anteriores, la presión yo creo que le ha hecho mella, se ha notado de manera bastante evidente, empezó la temporada como un tiro y justo cuando empezó el mes de junio con el Gran Premio de Hungría, ahí empezó la cosa un poco a pique, justo después del momento más álgido de la temporada, ganando en Mugello, en su casa, el sueño de su vida. Obviamente esa caída de ese abandono en Hungría no fue culpa suya, fue el accidente que provocó Jorge Martín, pero la verdad que a partir de ahí empezó a tener una espiral negativa, malos resultados, de hecho mal ritmo, el lío que se montó, acordaros, en la República Checa pegándole dos veces al comisario de pista y que yo sigo repitiendo que se le debería haber sancionado con más carreras que con tan solo una. Luego las caídas que ha tenido, bastante fuertes, todo el tema de las lesiones que ha ido teniendo. La verdad que esto debe ser un chute de moral bastante, bastante bueno y bastante, bastante importante para Marco Bezzecchi, que debería darle alas para, obviamente, seguir creyendo en sus posibilidades para luchar por el Mundial de 2026 de MotoGP. Bueno, vamos a hablar ya de Ducati, cuarta posición, como hemos visto antes, para Alex Márquez, primera Ducati y probablemente la mejor de todo el fin de semana en Silverstone. El propio Alex Márquez se extrañaba, yo creo que, bueno, principalmente, yo creo que todos nos esperábamos que Alex Márquez rindiese muy bien aquí en Silverstone, un circuito que siempre se le ha dado muy bien, ha ganado dos sprints aquí y yo creo que, aparte de ser, de manera esperada, yo creo que era la referencia aquí en cuanto a la marca de Borgo Panigale. Yo creo que más de uno y más de dos nos esperábamos que fuese uno de los favoritos a la victoria. Al final no ha sido así,
Pero la verdad, ha sido un fin de semana también de altos y bajos de Alex Márquez. Empezó muy bien en el Libre 1, luego en la práctica, bueno, cumplió el objetivo de pasar directo a Q2, pero tampoco se le vio del todo bien. La clasificación no fue nada tampoco del otro mundo para Alex. Y bueno, sí que es cierto que la sprint y lo hizo medianamente bien, pero en la carrera la verdad que mostró un muy buen ritmo. Yo creo que sí que demostró en la carrera lo que realmente tenía Alex Márquez, que el sábado, como digo, fue también de las mejores Ducati, si no la mejor de hecho. Y él mismo se extrañaba porque también estaba sufriendo con el neumático y tal y cual, pero que sorprendentemente aguantó bastante bien. Y el domingo, como digo, ya sí que sí, yo creo que mostró realmente el ritmo que él podía tener y la verdad que lo estaba haciendo bastante, bastante bien, a pesar de una salida no muy allá por su parte, pero la verdad que estaba remontando bastantes puestos con bastante... Se estaba peleando bastante, sobre todo con Pedro Acosta. Pero, y bueno, llegó, como hemos comentado antes con Bezzecchi, llegó al podio, pero ese error que, bueno, mínimo, pero le hizo perder esas dos posiciones con Bezzecchi y con Pedro Acosta, que tuvo que volver a intentar pasar a Pedro Acosta, con el cual en la primera y en la segunda, sobre todo en la primera, se tiró muchas vueltas detrás de él intentando adelantarle, perdió mucho tiempo ahí, yo creo que eso también le restó para incluso poder llegar a Jorge Martín. Yo creo que en el momento ese en el que comete el error, de hecho estaba a creo que menos de un segundo de Jorge Martín o un poquito más, no recuerdo exactamente cuál era la distancia, pero apenas estaba a un segundo de Jorge Martín. Yo creo que tenía el ritmo y estaba en el momento de poder pillarlo, pero justo después ya cuando cometió ese error, Alex Márquez pues se fue para atrás, le costó adelantar a Pedro Acosta de nuevo y ya a Marco Bezzecchi se le hizo bastante complicado llegar a él y no pudo completar ese podio. Un fin de semana sin podios para Ducati, o sea, un fin de semana bastante, bastante malo de Ducati y yo creo, honestamente, no sé qué opinaréis vosotros, pues el tema ese del neumático blando un poquito más duro y tal y cual le ha perjudicado. Aparte, yo creo que el tema de los neumáticos en general aquí en este circuito no les ha ido del todo bien la gestión de las gomas. Yo creo que en eso también tiene que ver un poco la configuración de la moto, el setup. Yo creo que Ducati no ha estado del todo acertada en el tema del setup en este circuito. Lo hemos visto evidente en todos los pilotos con muchísimos problemas de estabilidad, de agarre. Hemos visto constantemente, bueno, tomas traseras y tomas del circuito en general, tanto on boards como exteriores de cualquier piloto de Ducati con muchísimos problemas de tracción. Yo creo que en el que más se ha hecho evidente ha sido Marc Márquez, evidentemente, pero la verdad, Alex Márquez que ha intentado y ha sacado más o menos un poquito la cabeza en este fin de semana con Ducati, pero fin de semana que, la verdad, yo creo al principio que no nos esperábamos que fuese tan, tan malo para Ducati y sinceramente creo que al final ha sido una de las peores experiencias de Ducati esta temporada sin ningún tipo de duda. También sabíamos que era un circuito más Aprilia que Ducati, eso estaba claro, pero honestamente yo no me esperaba que Ducati fuese a ir tan, tan mal con la mayoría, bueno, no con la mayoría de pilotos, pero sí, realmente, porque quiero decir, en la práctica, excepto Bagnaia y Lecuona, que ya sabéis que estaba sustituyendo a Aldeguer, pues todas las Ducati pasaron, luego Lecuona y Morbidelli fue eso, perdón, sí, Morbidelli y Lecuona pasaron que me lo he dejado ya a Morbidelli, que ya se me olvida Morbidelli y no lo cuento, pero Morbidelli y Lecuona pasaron desde la Q1 a la Q2, Bañaya se quedó, fin de semana terrible para Peco Bañaya, por cierto, otro más, tampoco hay mucho más que comentar en ese sentido con Bañaya, y la verdad que en ese sentido parecía, bueno, están ahí al menos, ¿no? Pero luego sí que es cierto que en ritmo de carrera, en ritmo de una vuelta no era tan evidente, pero en ritmo de carreras, cuanto más vueltas pasaban, más se notaba. No tanto con Alex Márquez como vengo diciendo, porque creo que ha sido el único que ha sacado bastante más la cabeza por el resto de Ducatis. Pero sí que es cierto que fin de semana bastante, bastante oscuro de Ducati. Ya sabéis que a finales de mes tenemos el siguiente Gran Premio en Aragón, que en teoría debería ser más beneficioso para Ducati, así que veremos cómo se comporta la moto en ese circuito, como digo, debería ser más favorable y deberíamos ver un mejor rendimiento de esta moto, que es lo que venimos viendo esta temporada, ¿no? Unos circuitos son más de Aprilia y sacan más rendimiento a Aprilia y vemos más aquí a Aprilia, otro fin de semana vemos como la Ducati está por encima,
y estaba aquí Ducati y está por aquí Aprilia. Mucha gente intenta, ya sabéis, extremizar esto muchísimo porque cuando en un fin de semana vemos que están hay tres Ducati arriba y de, ¡buah, Aprilia está mal, no sé qué, tiene que cambiar la moto, pa, 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 pa! Y al siguiente fin de semana vemos lo contrario, pero con Aprilia, y es que, ¡buah, Ducati está súper mal, tienen que cambiar la moto, no han trabajado, to. En fin, yo creo que esto va un poco por tendencia, va un poco por circuito, también por pilotos, como se lleva diciendo bastante tiempo. Yo creo que también es cierto que este fin de semana los pilotos de Aprilia en general han estado mejor que los de Ducati, pero bueno, como digo, son tendencias y así es la vida y así es el deporte, evidentemente. Bueno, vamos a ir ya con Marc Márquez, un Marc Márquez que, como hemos dicho al principio del vídeo, 22 puntos se le han escapado este fin de semana con respecto al líder, con respecto a Jorge Martín, un Marc Márquez que venía este fin de semana con bueno, vamos a decirlo, con una vibra, ¿no? Un poco, con unas declaraciones como las de Asen más o menos, la verdad. Creo que ese, como destacábamos en Alemania, bueno, no agresividad, pero sí esa ambición, esas ganas de ser súper agresivo declarando, decir de valiente, ¿no? También en ese sentido de estamos para ganar, aquí somos referencia, el objetivo es la victoria, que al final lo consiguió el 37, ¿no? En Alemania. Pues aquí venía un poco a lo que venía siendo los últimos grandes premios, sobre todo en el de Holanda, y la verdad que este fin de semana, cuando parecía que a lo mejor no iba a ser tan dramático como el de Asen, al final ha sido hasta diría yo que peor, la verdad, porque en Asen sí que es cierto que Marc Márquez tuvo un mal ritmo, pero sabías que más allá del séptimo puesto era complicado que bajase. Pero sinceramente Marc Márquez da la sensación este fin de semana de que si hubiese habido más pilotos que hubiesen terminado y que hubiesen estado un poco a la par, le hubiesen superado, sinceramente, porque yo creo que ahí Ogura obviamente hubiese acabado delante de Marc Márquez en la carrera. Si bueno, no Lecuona, perdón, si Bañaya hubiese tenido un fin de semana decente, pudiera haber estado con Marc Márquez. La verdad que ha sido un fin de semana complicado para él y que, como digo, con mucha pérdida de puntos, tampoco hay que dramatizarlo, porque quiero decir, todavía nos quedan 10 carreras por delante, quiero decir, todavía hay mucho que cortar por este campeonato, pero sí que es cierto que un fin de semana en el que el mismo Marc Márquez lo decía, ¿no? Que tenían que, bueno, minimizar los máximos daños posibles en estos tipos de grandes premios, donde saben que no van a ir tan bien. Un Marc Márquez que el viernes, pues bueno, consiguió el objetivo de pasar directo a la Q2. El sábado venía en tiempo más o menos para hacer pole y tuvo ese que comentamos aquí en directo. Yo en un principio creía y digo, hostia, Marc Márquez se ha parado estando en vuelta y bueno, viene, sobre todo teniendo en cuenta el último sector que había hecho, que había sido una barbaridad, le estaba metiendo más de 2 décimas al siguiente piloto en ese sector, en el último, como digo. Nos había extrañado de por qué se había parado y había abortado esa última vuelta que tenía, porque podría haber llegado a la primera fila, la verdad, Marc Márquez. Y es que luego vimos que tuvo una bandera no amarilla, sino la bandera amarilla y roja, que se parece un poco a la bandera de Valencia, de Cataluña y tal y cual, que esa es la bandera de que hay, bueno, que hay algo en la pista, ¿no? Que en este caso era ese alerón trasero de la moto de Marco Bezzecchi que se desprendió y que eso hizo que Marc Márquez se despistase. Él creyó que era una bandera amarilla y por eso se paró y no clasificó mejor en este Gran Premio de Gran Bretaña. Aún así, tampoco creo yo que haber clasificado el tercero, el segundo o el primero, al final en segunda fila como lo hizo Marc Márquez este fin de semana, hubiese marcado mucho la diferencia y sobre todo el gran descalabro por el tema de los neumáticos principalmente, ¿no? Pero aparte yo creo que también por temas de setup de la moto yo creo que una combinación de todo, ¿no? Porque el hombro evidentemente sigue siendo un factor clave. Fue la carrera del sábado, la sprint, donde vimos un Marc Márquez al principio que estaba bastante bien y hasta la vuelta 4 ahí le supera Marco Bezzecchi y a partir de esa misma vuelta empieza un declive totalmente dramático de Marc Márquez con ese neumático trasero que vimos imágenes después de la carrera que acabó bastante dañado y bueno, salvó un punto de milagro porque estuvo con un grupo de 4 pilotos por detrás, con Moreira sobre todo, que fue el que acabó detrás de él,
que estaban pegadísimos a él. Marc Márquez le metió tan solo 27 milésimas de segundo a Diogo Moreira en esa línea de meta. Un poco la acción muy similar a lo que vimos el final de carrera del año pasado también en este circuito con Morbidelli. Y la verdad que fue una carrera horrible para Marc Márquez. Luego nos dimos cuenta que era tema de neumáticos, pero ya la verdad la situación empezaba a preocupar. Había mucho lío con el tema del neumático y como he dicho antes, sí, Michelin había traído una gama, bueno, el neumático blando era un poco más duro que lo que habían traído el año pasado, eso habían dicho en su comunicado la gente de Piero Taramaso. Y el domingo, bueno, ellos creían que con el medio pues no iban a sufrir tanto, pero Marc Márquez él mismo dijo que no fue capaz de gestionar bien tampoco el domingo con el neumático medio como le hubiese gustado y al final un resultado que, como digo, yo creo que hasta que diría no sé si suerte, pero sí con cierta fortuna, porque si hubiese terminado, por ejemplo, Ai Ogura, yo creo que estaba bastante claro que Ai Ogura hubiese terminado delante de Marc Márquez. Y si Ducati hubiese tenido otros dos pilotos, uno que estuviese sano, como el caso de Leclerc, uy, Leclerc, madre mía, me voy yo a la Fórmula 1, de Aldeguer, uy, el puñetazo que le metió el micrófono. El de Aldeguer, y si Morbidelli pues decidiese competir, pues estaríamos hablando de que Marc Márquez, la verdad, que hubiese terminado en el top 10 y por los pelos, la verdad. Estuvo, bueno, no por los pelos, porque hemos visto antes la distancia que le metió a Binder, pero la verdad que este fin de semana, muy malo de Marc Márquez. Yo diría que quitando, obviamente, el de Le Mans, que fue cuando se la metió en la sprint y se lesionó del pie y luego ya nos dijo lo del tema del brazo y tal y cual, ya nos enteramos y se operó y eso, pues yo diría que el peor fin de semana de Marc Márquez en esta temporada, junto con el de Holanda, la verdad. Como digo, no hay que dramatizar tanto, sí que es cierto que ha sido un fin de semana bastante malo para Marc Márquez, pero que en un circuito que no le venía bien, sobre todo a él, a su moto más o menos, pero sobre todo a él no le venía bien y sinceramente, yo creo que Marc Márquez evidentemente sigue la lucha por el título, yo creo que eso queda fuera de toda duda y Aragón, que es uno de sus circuitos favoritos, viene en siguiente lugar para esta temporada de MotoGP, o sea que yo creo que en Aragón volveremos a ver al Marc Márquez de verdad. Y bueno, para terminar de hablar de este Gran Premio de Silverstone, vamos a ir con Ai Ogura, un Ai Ogura que la verdad empezó el fin de semana, bueno, ya sabéis que normalmente los libres no suele estar muy arriba, no suele aparecer mucho, pero ya en la práctica evidentemente sí que tiene que aparecer, apareció y pues bueno, se metió entre los 10 clasificados de manera directa y el sábado se clasificó en la primera fila, una primera fila en la que Ogura estuvo, pero que en el corralito con los medios declaró que, a pesar de haber estado en la primera fila, una vuelta, por cierto, que le sirvió para meterse en la primera fila, a rebufo, a ruedas de Pedro Acosta, que él mismo dijo que le había servido y tal, pero que no era una vuelta del todo buena y que sobre todo no se encontraba cómodo con la moto, que no estaba del todo contento con la moto, que tenían que trabajar para el sprint para mejorar las sensaciones y que no estaba, que a pesar del resultado no estaba a gusto. Luego en la sprint, pues bueno, sí que hizo un resultado bastante decente y el domingo, bueno, y a pesar de haber hecho ese resultado, siguió con esas declaraciones, o sea, seguía sin estar contento y cómodo con la moto y el domingo, pues lo vimos de nuevo, algo que estaba empezando a mejorar, que era el tema de las salidas y el ritmo en las primeras vueltas, que pegado un pasito para atrás Ogura, había vuelto a perder posiciones y tal y cual, y cuando empezaba a recuperar puestos, pues en esa vuelta número 8, como hemos visto antes los resultados de la carrera, hay Ogura en la curva número 16, prácticamente ya en la penúltima curva del circuito, pues se fue al suelo, cometió un pequeño error, él mismo lo explicaba luego, que había cerrado un poquito más, había frenado un poquito más de lo normal, la moto giró, bueno, giró con la moto, se le cerró un poquito adelante y al suelo el piloto japonés, que la verdad, otro de los pilotos de este fin de semana, que ha salido bastante perjudicado de este Gran Premio, no por ritmo, pero sí que por resultados, unos resultados que yo creo que de Ogura en este fin de semana deberían haber sido mejores. Yo, como he dicho antes y lo he venido diciendo el fin de semana, para mí Ogura era el favorito a la victoria este fin de semana. Yo creo que era el piloto a batir.
Y la verdad, él mismo lo venía avisando, como hemos venido diciendo ahora, ¿no? Como que eso, que no se encontraba a gusto con la moto, que no es que no tuviese el ritmo, pero no se encontraba del todo a gusto con la moto. Y al final, pues tanto ir el cántaro a la fuente, al final se acaba rompiendo, evidentemente. Y Ogura se fue al suelo, pierde un puesto en el campeonato, como hemos visto antes, como Marc Márquez, tiene 209 puntos. Bueno, aún así, pues la verdad, hay Ogura todavía está enganchada a la pelea por el mundial, todavía hay muchísimas carreras, todavía se van a cometer muchísimos errores, porque de eso no tengáis ningún tipo de duda. Al igual que este fin de semana hemos visto un fin de semana bastante malo de Marc Márquez, hemos visto un fin de semana pues por completo desaparecido Bañaya, Alex Márquez que ha rendido un poquito por debajo de lo que debería, y luego Martín, Bezzecchi y Raúl Fernández han rendido de manera espectacular. Pues ya veremos, estoy seguro, porque esa está siendo la tónica de la temporada, como en los siguientes grandes premios vamos a ver que la situación va a cambiar y va a ir no voy a decir que va así de uno en uno, no, pero va a ir que vamos a ver de repente ahora que un mal fin de semana de Martín, otro mal fin de semana de, yo qué sé, de Dillan Antonio, otro mal fin de semana del mismo Gura o de Raúl Fernández. Está siendo la tónica esta de la temporada y yo creo que efectivamente va a continuar siendo así. Y bueno, ya la verdad que para terminar me gustaría comentar brevemente una cosita, y es que este fin de semana hemos tenido en Silverstone este Gran Premio. Ya sabéis que se ha renovado durante 2 temporadas más este Gran Premio en Silverstone, una decisión bastante discutida, sobre todo por los aficionados, porque la verdad no ha habido mucho, bueno, público, mucha atención de público en este Gran Premio así a nivel general. De hecho, ayer en la carrera tan solo hubo 40.000 espectadores en total. En el cómputo general del fin de semana hemos tenido apenas superado los 100.000 espectadores, que claro, al final las comparaciones se hacen inevitables y sí que es cierto que hay muchos matices y tal y cual, pero claro, siempre se suele o se tiende a compararlo con la Fórmula 1 y claro, tú ves los datos de la Fórmula 1 con MotoGP en Silverstone y evidentemente no hay color porque Silverstone de hecho, ha hecho récord este fin de semana, no, perdón, este año con Fórmula 1, récord histórico de mayor asistencia en la historia de cualquier Gran Premio de Fórmula 1, más de medio millón de personas, una absoluta barbaridad. Y a lo largo de este fin de semana hemos visto pues gradas y gradas por completo vacías en el circuito y como digo, apenas se veían aficionados. De hecho, en la tele intentaban mostrar de vez en cuando aficionados y tal y cual, pero la mayoría de tomas eran bastante cercanas, eran mínimo planos medios y planos cortos, porque planos lejanos eran poquísimos, sinceramente, es que no les rentaba enseñar planos, como digo, lejanos, porque era bastante evidente que había poca gente y la verdad, muy discutida esa decisión, pero bueno, al final Silverstone es la mejor sede que yo creo que hay ahora mismo en Inglaterra para coger el Gran Premio de MotoGP. A lo mejor alguno puede decir Donington Park, que yo estaría de acuerdo porque yo estoy de acuerdo en que Silverstone para mí no me parece la mejor, pero honestamente si nos ponemos a sondear circuitos y sedes y tal, creo que es bastante complicado ponerse a buscar otros circuitos porque Donington Park para lo que es el Mundial de MotoGP hoy en día yo creo que ya es demasiado pequeño. Se tendría que acometer una reforma estilo como la que se planteó para la Fórmula 1 a principios de la década pasada para que MotoGP volviese allí. Además de que Silverstone tiene las mejores instalaciones sin ningún tipo de duda. Es un circuito súper seguro y además un circuito súper rápido que de hecho comentaba Matt Oxley este fin de semana en Twitter que bueno, también obviamente él va riendo un poco para casa porque es inglés, pero que se necesitan circuitos como Silverstone para MotoGP, aparte de por la seguridad, porque son muy rápidos, ¿no? De hecho, él comentaba que cuando desaparezca Phillip Island a final de este año, ya sabéis que es la última vez que se va a correr en Phillip Island este año, pues Silverstone va a pasar a ser el circuito más rápido de velocidad media en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Y otra cosa que quería comentaros, y tiene que ver con este Gran Premio, evidentemente, ha sido la realización tan pobre que hemos tenido de la televisión. Me refiero a la retransmisión internacional, no de DAZN ni nada de eso. A la retransmisión internacional, súper pobre, sobre todo con, como digo, tomas de estas de repente que nos enfocaban a los aficionados, no había repeticiones o pocas tomas realmente buenas, un poco estilo copiar a la Fórmula 1 para mal, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el sábado vimos cómo Lecuona se cayó en la curva número 16, como se cayó Gura el domingo, y se estaba quejando de que parecía
que Morbidelli le podría haber tocado, le podría haber sacado un poco de la pista y de hecho se estaba quejando. No vimos ninguna toma buena, vimos una, pero vimos una lateral que la verdad no aclaraba en absoluto nada porque era la toma desde la que aparecía Lecuona y la verdad no se dilucidaba si estaba tocándole Morbidelli en algún momento o no, no se apreciaba. Y luego ayer domingo tuvimos la caída en la primera vuelta de Mir y de Rins y no vimos ni una sola repetición buena, tampoco. De hecho, creo recordar que no vimos ni siquiera una repetición de la caída de estos dos pilotos, solo los vimos ya después de haberse levantado con la moto a Rins porque Mir no se pudo levantar ya, no pudo continuar, aunque acabó abandonando Rins en esa misma vuelta, pero se cogió su moto. Como digo, no vimos ninguna repetición del accidente y hemos tenido que recurrir otra vez, y como es un suceso bastante habitual con la Fórmula 1, de vídeos de aficionados, ya sean porque tengan, en este caso de la Fórmula 1, el F1 TV Pro o en el caso de MotoGP el Pass ¿cómo se llama? El MotoGP Pass el Video Pass. En este caso de de aficionados, perdón, de dentro del circuito, en la curva La Fil, que es la curva 7 donde se cayeron estos dos pilotos, y pudimos ver cómo se habían caído y por qué. Parece ser, y tampoco, como no es un vídeo muy claro, que parece que Mir toca a Rins y los dos se van al suelo y tal, pero tampoco una toma, obviamente, no le vamos a pedir aquí nada al pobre aficionado que ha tenido la amabilidad de que se ha puesto ahí con la cámara y justo ha pillado ese momento, de pedirle calidad y de que se vea bien cómo fue esa caída, ¿no? Pero igualmente fue una acción que se investigó, aunque luego quedó en nada, pero fue una acción que se investigó y al final no vimos en absoluto qué es lo que sucedió con esa acción. Y la verdad, viene siendo algo que más o menos no estaba siendo del todo habitual en MotoGP, pero hay algunos grandes premios donde están metiendo estos resbalones que no entiendo muy bien por qué, porque obviamente los medios los tienen, las cámaras las tienen, y te diría que hasta el momento lo tienen porque tampoco estaba sucediendo nada en la carrera súper mega importante como para no mostrar esa acción, que pueden mostrarla en 10 segundos mínimamente y tampoco va a suceder nada. Y además que estás informando al aficionado de lo que está viendo y de por qué ha pasado eso, ¿no? Es simple realización de la televisión que, en definitiva, tiene que mejorar bastante ahí MotoGP y esperemos que para los siguientes grandes premios no suceda. Bueno, pues hasta aquí el análisis del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en este circuito de Silverstone. Ya sabéis que hasta dentro de 3 semanas, bueno, esta semana que estamos ahora y la siguiente la tenemos por completo sin carreras, la última semana del mes de agosto del 28 al 30 tenemos el próximo Gran Premio de este Campeonato del Mundo de Motociclismo, Gran Premio de Aragón aquí en España, tercer Gran Premio en España, el último, como bien sabéis, es el que cierra la temporada en Valencia, 28 al 30 de agosto, como digo, el siguiente Gran Premio del Mundial. Nosotros pues estaremos con los vídeos cortitos como siempre en el canal de vez en cuando en estas 2 semanas que no vamos a tener absolutamente nada. Si hay algún tipo de novedad, como siempre, en temas de fichajes o alguna novedad en cuanto a alguna regla, algún piloto, lo que sea, pues ya estaremos aquí al pie del cañón como siempre. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme aquí abajo qué os ha parecido el Gran Premio, qué os ha parecido cualquier cosa del fin de semana que os apetezca comentar. Como siempre, un like, una suscripción, compartir el vídeo, que siempre se agradece mucho. Cuantos más seamos mejor. De hecho, estamos ya, no sé si al punto de que suba el vídeo hemos llegado ya o no, pero estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, o sea que es una cifra muy chula. Así que os agradezco muchísimo todo el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao.